Muy bien, primeramente, pues quiero aclarar alguna situación en cuanto a la situación de entregas de trabajo, ¿verdad? Ya tuvimos la experiencia de la primera guía y hay algunas situaciones que yo quisiera que aclaráramos, ¿verdad? Para que no se sigan cometiendo. Es decir, hay situaciones que se cometieron errores, yo lo acepto, somos humanos, ¿verdad? Pero yo quiero que corrijamos eso de aquí en adelante. Primero que nada es de que por favor lean bien su guía de trabajo. En la guía de trabajo dice qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y principalmente en las situaciones de envío de tareas está hasta resaltado con negría, ¿verdad? De el chat al que tienen que enviar la tarea. La verdad es de que yo tuve que rechazar algunas tareas porque me las mandaban a mi chat personal o al chat del grupo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser al chat donde está la guía. Y realmente, pensándolo mal, ¿verdad? Pensándolo mal, yo diría de que tal vez alguien más hizo la tarea y que después ustedes la enviaron. Es decir, no leyeron la guía, sino que alguien más trabajó la guía, un hermano, un primo, el esposo, la esposa, ¿verdad? Y ya le dijeron, bueno, ya está tu tarea, bueno, la envío, ¿verdad? Y la enviaron a donde no la tenían que enviar. Entonces, por favor, esas tareas tienen que ser enviadas al chat donde que aparece en la guía, ¿verdad? Número 2, las tareas tienen para entregarlas ustedes el día que se debe, tienen casi 12 horas, ¿verdad? Para hacerlo. Es decir, están planificadas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Tienen 12 horas para hacerlo, ¿verdad? Es decir, no hacer la tarea, sino mandarla. Pero algunos dan la sensación que ese mismo día están haciendo la tarea y pues se atrasan, ¿verdad? Entonces, es para enviarla esas 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Luego de esa hora, pues yo no puedo decirle que voy a bloquear, ¿verdad? Sino que si ustedes la van a enviar. Ahora que yo la califique es diferente, ¿verdad? Es decir, yo califico las tareas enviadas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pasado esa hora, yo ya no recibo, es decir, pueden enviarlas, pero yo ya no las califico. Entonces puede decir alguien, mire, yo entregué todas las tareas. Sí, pero las entregó muy tarde porque en el caso de las tareas, yo estuve recibiendo o estuvieron mandando hasta el día domingo, inclusive el día jueves estaban mandando a alguien tareas. Entonces estamos totalmente fuera de tiempo. Yo sé de que hay algunos compañeros de que por situación de que se inscribieron tarde, pues la van a enviar tarde. Pero por favor también, yo no soy adivino, ¿verdad? Sino que ustedes tienen la responsabilidad de escribirme, ¿verdad? Mire, profe, disculpe de que eh, mi tarea la envié un poco tarde porque yo me inscribí precisamente el día, ¿cómo se llama? Sábado, el día de hoy, ¿verdad? Por eso le envío tarde la tarea. Pero son casos excepcionales, ¿verdad? Entonces, por favor, eso me interesa de que tomen en cuenta para que no tengamos ningún problema en la próxima tarea. Entonces, vamos a continuar con la entrevista que dejamos pendientes el día sábado anterior para que terminemos el tema de las causas de la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a entrar nuevamente al video, ¿verdad? Para darle continuidad a lo que vimos. Entonces, por favor, eh, estamos ya en el video, por favor, como les digo, les ruego nuevamente pues que no hablemos, ¿verdad? Entonces, ahí Por estamos. continuar con nosotros, estamos disfrutando pues de un rico café con Jorge Amaya y estamos
hablando sobre la independencia de Centroamérica. Nos comentaba hace un instante que fue en El Salvador, básicamente, donde se inician esos primeros pasos, esas primeras revueltas, esos indicios de independencia en Centroamérica. Nos hablaba de que El Salvador era muy productivo para la Capitanía General de Guatemala. También León en Nicaragua y en un tercer puesto Honduras. Cuéntenos un poco más. Eso fue como en 1811, ¿no? 1811, 1812, en efecto. Empieza en 1811, se podría decir como... De hecho, los salvadoreños festejaron esa fecha como un bicentenario preindependentista, ¿verdad? Y luego también en León hay conatos de motines, y también ese mismo año aquí en Tegucigalpa, que era una plaza liberal fuerte, hay un motín de varios criollos, pero especialmente mestizos y también mulatos, en lo que hoy en día es el barrio La Plazuela, que en aquel tiempo también se llamaba así por la zona del Arbolito, ¿no? Que era la periferia, la zona periférica. Tegucigalpa llegaba justamente hasta ahí, y por tanto era Vivía zona, lejos entonces. Vivían lejos, la gente vivía en esa zona, pues vivían los grupos marginados, ¿no? Mestizos, mulatos, gente que trabajaban como artesanos, pero fueron repelidos esos motines por las fuerzas de la Capitanía General, por las milicias que tenían asentadas aquí en cada una de las provincias, y pues siguió el poder español hasta 1821, pero la influencia, ¿no?, de esos acontecimientos que se desenvolvieron en México a partir de la instalación de Iturbide como emperador, pues provocaron que finalmente Centroamérica, con mucha influencia mexicana, se independizara el 15 de septiembre de 1821. ¿Qué pasa después de esa anexión? Yo recuerdo que a nosotros nos decían en el colegio, en la escuela, que Valle redactó el acta de independencia, pero no la quiso firmar porque no estaba de acuerdo. Otros nos decían, Valle se oponía prácticamente a una independencia. ¿Por qué? Porque él consideraba que estos países no estaban listos para llevar a cabo una vida independiente. ¿Qué pasó después de eso? Ciertamente hay estudios que indican que José Cecilio del Valle intentó mostrar una actitud un poco más pragmática con respecto a la independencia. Valle era el principal estudioso, creo yo, no solo de América Central, sino también posiblemente uno de los principales intelectuales y conocedores de la economía política de ese tiempo, de toda América Latina. Y Valle analizó que Centroamérica, o Guatemala como él la llamaba, era la región más atrasada desde el punto de vista, por ejemplo, de no contar, de no poseer con una clase intelectual como en otros centros urbanos ya consolidados como la Ciudad de México o Santa Fe de Bogotá o Lima. Había pocos intelectuales, había poca, por ejemplo, infraestructura de comunicaciones, carecíamos de carreteras inclusive, de modo que usted recuerda que la independencia es el 15 de septiembre y los pliegos llegan el 28 a Tegucigalpa, es decir, se tardaron casi 2 semanas en llegar los pliegos de la independencia. Entonces Valle decía que la independencia debía hacerse gradual. Después, cuando se desarrollaron los movimientos de manera rápida, pues Valle aceptó la independencia. Y hubo un momento incluso en que Valle, a partir de 1824, se vuelve más liberal, más radical que el mismo sector liberal de Guatemala y Honduras, que eran los más fuertes junto con el salvadoreño. Entonces, esa independencia se da, como bien lo decía Valle, en un contexto bastante débil, de modo que fuimos independientes solo 4 meses. Fíjese, nos independizamos en septiembre de 1821 y posteriormente en enero de 1822 nos anexamos al Imperio Mexicano, cuando Iturbide envía una fuerza militar para que se materialice el hecho a cargo de Vicente Filísola, y Centroamérica pues es independiente, podríamos decir, solo 4 meses. O sea, una serie de contradicciones, ¿no? Una serie de situaciones en las cuales que parece que al final le dan la razón a Valle. Porque Valle termina siendo diputado por Centroamérica
en México. Incluso llega un momento en el que está preso en México por algunas circunstancias. En efecto, Valle se opone, por ejemplo, a la anexión a México inicialmente. Valle se opone a la invasión, sobre todo, yo creo, más por patriotismo, por ver invadida su patria por una fuerza expedicionaria, por una fuerza militar extranjera para él, porque ya consideraba que Centroamérica era una patria independiente. Por tanto, Valle es capturado por Iturbide y es puesto preso en la Ciudad de México. Luego es electo en efecto diputado y el emperador Iturbide lo nombra como primer ministro de Relaciones Exteriores de México. Imagínense, México, que tenía su universidad, que tenía gran cantidad de intelectuales, y el enorme prestigio que tenía Valle de que lo nombren ministro de Relaciones. Pero Iturbide, prácticamente con esas ínfulas que tenía de ser como un emperador europeo, ¿verdad?, a lo Fernando VII o a lo Napoleón, ¿verdad?, finalmente se granjeó muchísimos enemigos y en marzo de 1823 le dan como una especie de golpe de estado. Desde ahí empieza esa tradición, de modo que Filísola regresa a México, no sin antes convocar a todas las provincias para que se reunieran en un congreso en la ciudad de Guatemala, congreso que se reúne el 1 de julio de 1823, y es justamente ese congreso el que declara lo que muchos historiadores consideran como la segunda y verdadera independencia de Centroamérica. Es el congreso que decreta que Centroamérica va a ser un estado libre e independiente de México, de España o de cualquier otra potencia extranjera. Y no solo eso decreta este congreso, sino que indica que va a crear una nueva entidad política que va a ser la República Federal de Centroamérica. Por tanto, yo considero que la crisis en Centroamérica y lo que genera posteriormente la fase violenta por crear la república es este acto, ¿no? Cuando se decide que Centroamérica será una república, una entidad diferente, ya totalmente independiente, un nuevo estado. Eso ponía en peligro, por ejemplo, el statu quo de la clase conservadora y de amplios segmentos también de la jerarquía católica que poseían enormes riquezas en todo Centroamérica. Y también ponía en peligro la hegemonía de nuevas potencias que querían suplantar a España como ejes dominadores de nuestro territorio, especialmente de Inglaterra, ¿verdad? De modo que se decreta la República Federal, se convocan elecciones que gana Valle, pero el Congreso, finalmente el Consejo, decide nombrar como presidente a Manuel José Arce y Centroamérica nace en una crisis, nace a la República con una crisis en 1825 cuando se instaura la República Federal de Centroamérica. ¿Cómo se logra gobernar Centroamérica en esos 4 meses de independencia? ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo se logra conformar? Se colocan gobernadores en las principales ciudades de Centroamérica. Obviamente Guatemala era la capitanía general, o en ese caso pues la capital de Centroamérica. ¿Cómo se logran conformar? En esta primera etapa no hay ningún cambio significativo. De hecho, la misma acta de independencia del 15 de septiembre señala que en el entendido que el Congreso, el nuevo Congreso deliberará para formar una nueva entidad política, seguirán en el cargo las mismas autoridades que detentaban el poder. Es decir, que se decreta la independencia, pero el jefe supremo, diríamos, continuaría siendo el último capitán general, don Gavino Gainza. Lo mismo ocurrió en el caso del estado de Honduras. El gobernador continuó ejerciendo el poder en Comayagua hasta que en 1822, cuando llegan las fuerzas mexicanas, recibe la presión de don Dionisio de Herrera para que deje el poder y lo tomen los criollos, ¿verdad? Entonces, don José Tinoco de Contreras, que había sido o fue el último gobernador español,
se ve presionado para tratar de darle más poder también a los liberales. Pero yo creo que finalmente los liberales, esta nueva clase que es controlada sobre todo por criollos centroamericanos y que tenían la concentración de mayor fuerza en El Salvador y luego Honduras y Nicaragua, para mí toman el poder, se podría decir, hasta que se instaura la República Federal en el año de 1825 y en Honduras asume como primer jefe de Estado de la provincia de Honduras, que formaba parte de la República Federal, el justamente primo de don José Cecilio del Valle, don Dionisio de Herrera, que a su vez era tío político del general Morazán. Vemos que existen redes familiares que son las que controlan el poder. Dionisio de Herrera era el principal liberal de Honduras, entonces para mí, hasta 1825 es que los liberales, se podría decir, asumen el poder en el resto de provincias de Centroamérica. ¿Qué papel juega la Iglesia? Bien, hasta ahí el video. Si pueden ver ustedes o si pusieron atención tanto en el primer video que vimos como en este segundo, pues realmente nosotros conocemos hasta el día de hoy una cara de lo que fue la independencia. Pero si vemos atrás de esa cara de independencia, hubieron muchos intereses, tanto económicos como políticos y sociales. Hoy vemos, ¿verdad?, de que según el historiador, ¿verdad?, de Honduras, era una familia la que estaba metida en ¿cómo se llama?, en lo que es la independencia. Es decir, habían familiares, habían primos, es decir, habían intereses inclusive familiares para lo que es la independencia. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos, ¿verdad? Porque a veces la historia solamente la conocemos según las personas que escriben la historia, la parte que a ellos les interesa. Pero, por ejemplo, ahorita se está escribiendo la historia de Guatemala, ¿verdad? Es decir, si ustedes pueden ver, hay videos de ¿cómo se llama?, del gobierno de Guatemala, donde dice que todo está bonito, ¿verdad? De que se están atendiendo las escuelas, de que hay suficientes vacunas, la gente no se quiere vacunar. Están pintando la historia de una forma diferente. Pero usted y yo conocemos realmente qué es la otra historia, ¿verdad? Es decir, una situación económica difícil, ¿verdad? Gentes que se quieren vacunar y no encuentran las vacunas porque no hay personas que las apliquen. Se echan a perder más de 65 millones en vacunas que no se aplicaron. Hay conflictos sociales. De eso, la historia oficial pues no dice nada, ¿verdad? Entonces es interesante de que nosotros tengamos una conciencia crítica sobre la realidad que estamos viviendo en Guatemala.